Mire, cuando hablamos de la ley del Antiguo Testamento, bíblicamente, existen algunos extremos peligrosos que debemos evitar. Cuando hablamos del Antiguo Testamento y particularmente de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que son el Pentateuco, que es lo que los judíos conocen como Torá o ley, nosotros debemos evitar dos extremos que en la actualidad están molestando a la iglesia. El primer extremo es aquel que pregona, que predica que una vez que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no tenemos ninguna obligación moral hacia la ley y que podemos vivir como querramos, haciendo lo que querramos, sin tener una responsabilidad de vivir en santidad delante de Dios. Eso lo predicó en su tiempo Creciendo en Gracia, y eso es algo que muchos predican, y si no lo predican lo viven, porque creen que tienen derecho a hacer cualquier cosa y a vivir una vida desordenada, inmoral, moralmente reprobada delante de Dios, pero siguen viviendo de esa manera. Ahora, eso teológicamente se llama antinomianismo, y significa ir en contra de la ley, o también se conoce como marcionismo, en honor a Marción, un maestro bíblico que enseñó que el Antiguo Testamento ya no tenía valor para nosotros. Ahora, eso no es cierto. El apóstol Pablo dice que él estaba con los que no tenían la ley, como si no tuviera la ley, pero él tenía la ley de Cristo. Así que eso es un extremo negativo, el que piensa que todo el Antiguo Testamento está desechado, que los 10 mandamientos están desechados, que la ley moral de la Biblia está desechada y que puede vivir como quiera. Eso es antinomianismo y eso es antibíblico, y eso es un extremo erróneo en la fe. El otro extremo es el que se está promoviendo por la televisión, algunos por la radio, y son algunos maestros bíblicos que están judaizando a la gente, que están enseñando que hay que guardar la ley judía. Yo tengo amigos que ahora se han dejado crecer la barba, que ya no comen chicharrones, al menos nos lo regalaran, ¿verdad? Los chicharrones, pero están tratando de judaizar y están tratando de ya no mencionar en español los nombres de Dios. Ahora ya no es Jesús, es Yeshua y Mashiach, ¿verdad? Y ¿sabe qué pasa, hermano? Que el libro de Apocalipsis dice: nos has tomado de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y guardar la ley ceremonial judía no nos hace salvos. La Biblia dice que el único camino para ser salvos es creer en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, esos dos extremos están cuando hablamos del Antiguo Testamento. Por un lado está el antinomianismo, una supergracia que dice: si crees en Cristo puedes hacer lo que querrás. La Biblia no dice eso. De hecho, en Tito capítulo 2, la Biblia dice que la gracia de Dios nos enseña a vivir justa y piadosamente en esta tierra. Entonces, la gracia no destruye la santidad. Y por otro lado están los judaístas que quieren convencernos de que andemos un talit, un gorrito aquí, que no hagamos el régimen del Espíritu. Entonces, usted y yo tenemos que tener un equilibrio sano. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Entonces, ¿cuál es el equilibrio que debemos tener sobre la ley del Antiguo Testamento? Entonces, se lo digo rapidito. La ley del Antiguo Testamento está dividida en 2 porciones grandes. La ley moral, que es lo que expresa la santidad de Dios, los 10 mandamientos: amarás al Señor tu Dios, no tendrás a las mujeres que están con la menstruación de la congregación, y es hacer un montón de cosas que son leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales fueron abatidas, fueron borradas por el sacrificio de Cristo, que nos liberó de la maldición de la ley. Y ya no estamos sujetos a esa ley. Hay una ley moral que Dios la reafirmó a través de Jesucristo y que la Biblia le enseña: no debemos mentir, no debemos fornicar, no debemos amar el dinero. Pero cumplir esos mandamientos ya no son un requisito. A ver si me puedo explicar bien. Ahora son un fruto de nuestra salvación. Antes la gente empezaba guardando los mandamientos para acercarse a Dios. Ahora por Jesucristo creemos en Él, nos acercamos a Él por su gracia, y el guardar los mandamientos viene como una consecuencia de la regeneración del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que yo puedo ahora vivir una vida de santidad, no porque esa vida de santidad me hace salvo. Soy
que tiene que usted recitar la ley, porque eso es judaizar, y nadie es salvo por judaizar. Somos salvos por creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, denle un aplauso al Señor. Solo respaldo esto con una palabra. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, como nos leía el hermano Elvin hoy en la madrugada en el hospital, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que cuando usted viene a Cristo Jesús, su corazón es renovado, usted ya no quiere vivir como vivía antes, el Espíritu Santo lo capacita cada día para amar y servir a Dios. Amén. Ahora venga conmigo a la palabra. Eso solo era algo que yo sentía en mi corazón compartir, pero venga conmigo a la palabra de Dios, a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Téngalo ahí por favor en su página, y quiero compartirle algunas cosas importantes sobre el libro de Deuteronomio. Voy en contra del tiempo, a lo mejor tengo mucho que decir, y le pido al Señor que con su gracia Él nos ayude a poderlo cumplir todo. Deuteronomio capítulo 7. Ahora déjeme explicarle algunas cosas importantes. Téngalo ahí, Deuteronomio 7. Deuteronomio, el nombre Deuteronomio significa segunda ley. Deu, dos, nomios, ley. Y significa que Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, es una repetición de la ley de Dios. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y es un resumen de los 3 libros anteriores, de Éxodo, de Levítico y de Números. Por eso se llama Deuteronomio. Y Deuteronomio fue escrito, hermanos, para la nueva generación de israelitas que había nacido en el desierto, que había crecido en el desierto durante 40 años y que ahora iban a vivir en la tierra prometida. Génesis era la historia de la creación, Éxodo es la historia de la liberación del pueblo de Israel, Levítico es el tratado de los levitas, la enseñanza del sacerdocio, de los sacrificios y de la santidad, Números es la historia de la vida en el desierto, y Deuteronomio es el resumen de los 3 anteriores, de Éxodo, de Levítico y de Números. Y Deuteronomio fue hecho para esa nueva generación de hombres y mujeres que no conocía a Dios, que no había experimentado el poder de Dios. Sí lo habían experimentado porque lo miraban todos los días. En el día una nube, una columna de nube, en la noche una columna de fuego. Pero esta gente, estos jóvenes, necesitaban la guianza de Dios, y Dios inspira a Moisés para que escriba el libro de Deuteronomio, y ahí él da un resumen de la ley, da un resumen de cuál es la voluntad de Dios para cuando ellos se establecieran en la tierra prometida. Y si usted quiere tener un resumen rápido, 6 se nos da una exhortación a obedecer a Dios, obediencia, y termina el capítulo 7 con una seria advertencia en contra de la idolatría y de la perversión que había en los pueblos de Canaán, en la tierra prometida. En los versos 7 del 3 al 4, Dios les hace una advertencia muy fuerte al pueblo de Israel, diciéndole que tenían que tener cuidado con la idolatría que había en Canaán y que no debían mezclarse con ellos, idolatría y de culto que las naciones que habitaban en Canaán tenían. En Canaán había 7 naciones que vivían ahí: los heveos, los jebuseos, los cananeos, eran 7. Y entonces estas 7 naciones adoraban dioses paganos y hacían cultos terribles. Ellos quemaban a sus hijos, ellos en culto de adoración, orando al sol, a la luna, al agua, a Astarot, a Baal, a Dagón, a Nisroch, a todos estos dioses paganos, y el pueblo de Israel choca con ellos. Destrúyanlo, no lo toquen, no se involucren, no amen el oro del que están hechos, no se involucren con eso, destrúyanlo por completo. Es una advertencia seria en un pueblo santo para Dios, no lo hagan. Y después Dios les recuerda las bendiciones que hay de obedecer a Dios. Pero yo quiero que venga conmigo a los versos 23 al 27 de Deuteronomio 7, hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano
y destruirá el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que lo destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el y la abominarás porque es anatema. La Biblia de las Américas dice: no traerás ninguna cosa maldita a tu casa para que. En segundo lugar dice: para que no seas anatema. Y la palabra hebrea es la palabra jerem, que es K-J-E-R-E-M, jerem, que significa algo encerrado, algo destinado a ser destruido, algo maldito, un anatema. Entonces, si aplicamos estas palabras, ese versículo 26 dice: no traerás a tu casa nada sucio, nada vergonzoso. ¿Por qué? Porque si lo traes a tu casa, entonces tu casa y tú se van a convertir en abominación. Es algo fuerte lo que la Biblia dice. Ahora, este texto tiene 3 puntos importantes que yo quiero compartir con usted, y espero que se nos aclare un poco más. 3 cosas saco yo de este versículo y de todo el recorrido de Deuteronomio, y quiero compartírselas. Número 1, primer principio que quiero compartirle esta noche: atraen contaminación espiritual y opresión espiritual para nuestras casas. Todo aquello que es usado para prácticas espirituales contrarias a la ley de Dios se vuelve un foco de contaminación espiritual que atrae miedo, contienda, enfermedad y perversión al ambiente de nuestra casa. Todo está pasando, y la cuestión es que usted metió a su casa cosas que son de maldición. Sin perder Deuteronomio 7, busque conmigo Judas, el penúltimo libro de la Biblia, Judas, en los versos 22 y 23, justamente antes de Apocalipsis. Ahí está el par de Apocalipsis, Judas 22 y 23, solo tiene un capítulo. Mire lo que dice la Biblia: que hay un tipo de pecado en algunas personas que es tan sucio, tan contaminante, que aún su ropa está manchada con su carne. Así dice en el griego original: su ropa manchada con su carne. Entonces, hay alguna dimensión de pecado que llega tan profundo en la maldad, en la abominación, en el irrespeto a Dios, que sonidos nocturnos, miedos, cosas, ansiedades que no son de Dios, que no son de Dios. Mire, usted no debería tener un horóscopo en su casa. Usted no debería tener una revista de horóscopos. Mire los juegos de azar. ¿Cuánto cristiano hay que juega a la loto, hermano? Y ahora estos bandidos de la loto no solo nos hicieron viciosos, ahora nos hicieron brujos, porque hasta un diagrama para interpretar sueños. Hermanos, imagina qué vergüenza. El hermano que debería estar orando, el hombre y la mujer de Dios que debería estar hablando de Cristo: anoche soñé con el dedo gordo. Eso es el 23, hermano, cómprelo por favor. Ese es anoche soñé con mi abuelita. Te da: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Eso es un sacrificio humano. Ni quien practique adivinación. Adivinación es tratar de conocer el futuro por medios mágicos. Quien practique adivinación. Ni agorero. ¿Sabe qué es agorero? Los agoreros son los que pretenden conocer el futuro a través de agüeros o señales. O me va a ir mal porque cantó una lechuza, o se me punchó el carro. Y usted debe dejar de tener miedo de eso. Eso es abominación. Ahora, usted no puede eso de estar adivinando el número de la loto con el día en que soñé. Eso es agorería. Sabe que ya no se llama lotería la loto. Y yo no sé si me van a demandar por estar hablando así, pero mire, hermano, sabe que ya no se llama loto, se llama bolitas de esperanza. Bolitas de esperanza. Entonces, el agorero, hermano, es el que trata de adivinar el futuro a través de agüeros, de símbolos. Cantó un pájaro en la casa, eso es que hay que invertir en tal cosa. Eso es agorero. Dios habla con rectitud, sin hipocresía ni incertidumbre. Dios nos habla a través de su palabra, Dios nos habla a través de su espíritu, y yo no tengo que andar: ¿cómo cantó la gallina? ¿Qué color fue el huevo? Deje eso.
Eso no es de Dios. Ahora, sigue diciendo la palabra de Dios. Ni agorero, ya sabe que el agorero es el que pretende conocer el futuro con agüeros, con señales. Ni sortílego. El sortílego es el que hace magia con amuletos. El que hace magia con amuletos. Mira, yo le voy a contar algo. Aquí a la iglesia agarraron de venir unos hombres. Era una opresión, hermano. Venían a orar los días martes al culto. Era un dolor de cabeza cuando esos hombres venían. Yo llegaba a mi casa destruido. Y uno de ellos oraba con la Biblia así, mire. Oraba y se ponía la Biblia así. Y andaba con una gorra. Y estaba toda la vida orando. Y aquella opresión. Y las hermanas de la iglesia me decían: pastor, ese hombre nos mira mal. Y yo estaba: Señor, ¿qué hago con ellos? ¿Qué hago con ellos? Le hablé al hermano Elías: hermano Elías, ¿qué hago? Orar para que no vuelvan, hijo. Orar para que no vuelvan. Ellos son brujos. Echarlos de la iglesia. Hermano, entonces mire, un día estábamos un martes orando y el hombre con su gorra ahí, yo voy caminando y le veo la gorra llena de papelitos, con letras, oraciones y fichitas de santos y cosas así. Y yo digo: este tipo... Y les digo frente a todos, algunos habrán estado ahí esa vez: miren, hermanos, les digo yo, aquí a la iglesia, y eso es cierto, los que iniciaron el ministerio saben, aquí a la iglesia vino un hombre, y este hombre era alcohólico. Vino a la iglesia y dejó de beber y volvió a beber. Se arrepintió y se reconcilió. Y yo le dije públicamente que era la última oportunidad que Dios le daba, que si volvía a beber lo iban a matar. Yo no sé cuántos de los ancianos de la iglesia estaban ahí. Yo se lo dije en el culto: si usted vuelve a beber lo van a matar. Mire, estuvo bien unas 3 semanas, volvió a beber y le partieron el corazón de una puñalada. Yo no me glorío de eso, ni me alegro de eso. Era un miembro de la iglesia y era un hombre, y era alguien a quien Jesús ama. Ahora, hermano, les digo a ellos: miren, esto pasó con estas personas. Él murió. Yo les voy a decir algo: ustedes vienen aquí a molestar. Y yo siento de Dios que si siguen lo mismo les va a pasar. Dios los va a matar. No volvieron, hermano. No volvieron. Yo no sé si fue muy espiritual lo que yo hice, pero lo cierto es esto: mire, el sortílego es el que hace magia, el que busca hacer magia con amuletos, que eche agua de tal cosa, que, hermana, amárrele los zapatos en fe a su esposo para que no se vaya para la calle. Eso es sortílego, eso es hechicería, y usted no tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso. Sigamos leyendo. Dice: ni sortílego ni hechicero, que es el que trata de hacer magia con hechizos hablados, el que habla cosas para que las cosas sucedan. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni con quien consulte a los muertos. Eso se llama necromancia, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa de delante estas naciones de delante de ti. Verso 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Verso 14: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Así que usted y yo no tenemos por qué tener una revista del horóscopo. El I Ching tampoco, el horóscopo chino tampoco. Yo soy del año del mono. No, hombre, no es del mono usted, por Dios, usted es de Cristo, hombre, qué barbaridad. Yo soy del perro, pues cara tiene, pero no es así. Ahora, hermano, usted tiene que limpiar su casa. Usted tiene que limpiar su casa. Y esta noche, cuando usted llegue a su casa, usted va a ir a revisar toda cosa de horóscopo. Que la medalla de San Judas que le regaló su abuela, deséchela, porque eso dijo Dios que hiciéramos. Después hay muchos cristianos que no duermen, que tienen miedo en la noche, que les hablan en la noche, que oyen pasos, que se levantan los trastos. ¿Y por qué? Si Dios dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, ¿por qué, hermano, nosotros tenemos miedo? Que tenga miedo el que vive sin Dios, pero nosotros podemos estar seguros, confiados en la gracia de Dios. Ahora, quiero hacerle una seria advertencia sobre la pornografía. No meta pornografía en su casa. No meta pornografía en su casa. Hay personas que piensan que la pornografía es un crimen sin víctimas. Sí tiene víctimas. La mayoría de las actrices pornográficas son mujeres que son violadas por quienes las explotan.
y trae contaminación espiritual. Alberto Motesi, el pastor Alberto Motesi cuenta el caso de una pareja ya entrada en años que había perdido esa chispa de pasión y se les ocurrió comprar películas para adultos para estarlas viendo, para revivir esa pasión. Lo que ellos no sabían es que su hijo de 13 años y su hija de 14 años se levantaban en la medianoche cuando ellos ya estaban dormidos a ver las películas. ¿Cómo se dieron cuenta? Cuando su hija quedó embarazada de su propio hermano a los 14 años. Usted no puede decir que eso es un crimen sin víctimas. Usted no puede llevar esa basura a su casa. Eso corrompe. Y si me permite contarle una experiencia, y no es algo que me honre, ni es algo que me haga sentir bien contarlo. Cuando yo estaba en el colegio, mis amigos, sus papás tenían películas pornográficas. Y un amigo mío se robó un cassette de VHS de 8 horas. 8 horas de pornografía. Y usted podía ver de todo ahí. Y entonces entre el grupo de amigos nos pasábamos el cassette un día cada uno para estarlo viendo. Y un día mi mamá se fue para el culto. Mi abuela estaba dormida, Aarón dormido, que estaba chiquitito con la trabajadora, mi hermana Dayanara en Tegucigalpa en la universidad, y yo me fui a ver aquella porquería por todo el tiempo que mi mamá no estuviera. Cuando mi mamá volvió del culto, había un mueble en mi casa que tenía, no sé por qué, doble fondo. Era un mueble que tenía caobina por dentro y masonite por fuera. Entonces, entre la caobina y el masonite había un doble fondo. Entonces, la parte de atrás del mueble, yo despegaba el fondo de atrás, metía ahí el cassette, lo volvía a clavar y eso era imposible que alguien lo viera. A menos que alguien supiera que eso estaba ahí, nadie lo iba a ver. Y entonces, yo estaba viendo aquel cassette y estaba viéndolo, y entonces cuando ya supe que mi mamá venía, vine, lo escondí, el crimen perfecto. Vi lo que quería ver, contaminé mi corazón, contaminé mi mente y nadie se iba a dar cuenta. Y mi mamá venía de un culto de oración y ella llega a la casa y empieza a decir: ¿qué pasó aquí? Nada. ¿Qué has estado haciendo? Viendo tele, nada. Aquí hay algo sucio, me dice. Aquí hay algo inmundo, Pavel, me dice. Aquí hay una vulgaridad. ¿Quién estuvo platicando aquí? Me dice. Nadie, yo aquí he estado solo. ¿Qué estuviste viendo? Nada, televisión. Yo siento una suciedad aquí, algo que yo sé que no está bien. Y yo digo, me lo va a hallar, Dios mío. Me lo va a hallar. Y mire, y se daba vuelta mi mamá y quedaba viendo el mueble. Y yo decía, ya sabe dónde está, Dios mío. Ya sabe dónde está. Y mire, hermano, era aquel miedo y aquella culpa. Epicurio, un hombre que no era cristiano, un filósofo griego, dijo: el pecado nunca hace feliz al hombre, al contrario, lo condena a vivir eternamente aterrado de ser descubierto. Y yo estaba con miedo. Y yo me acuerdo cuando mi mamá se fue a acostar, ya eran como las 10 de la noche, saco el cassette y le hablo a un compañero: mira, mi mamá me va a hallar esto, abrime tu casa y te la voy a dar. No, que ya estoy acostado, a mí no me importa y no voy a botar esto porque mi mamá me lo va a hallar. Una hija de Dios venía de buscar a Dios y en su espíritu pudo discernir que su casa estaba contaminada. No lleve a su casa pornografía. No la lleve a través de una película, no la lleve a través de una computadora, no la lleve a través de la televisión por cable. No abra esa puerta. No la abra. No la abra. Pídale al Señor su ayuda. Unámonos juntos y luchemos. Pero no se rinda y no permita que eso entre a su casa. Saque de su casa todo lo que se refiere a hechicería. Toda mesa en la que jugó Ouija, bótela, quémela. ¿Para qué va a tener una basura ahí? Mujeres que tuvieron un novio antes de casarse y que guardan una carta de él en algún lugar secreto, bote esa carta. Eso le está ligando a algo que no es de Dios, a un adulterio espiritual, que eso no es de Dios. Su corazón debe ser para Dios y para su esposo y para sus hijos, no para el novio que tuvo en el colegio. Bote esa carta, quémela en el nombre del Señor. No permita que la inmundicia entre a su casa. No lleve a su casa nada inmundo, para que usted mismo no se convierta en inmundicia, en anatema. Primer principio: todo lo relacionado con el ocultismo contamina nuestra casa espiritualmente, destruye nuestra casa espiritualmente. Y una observación especial hacia la pornografía.
tiene contaminación espiritual como un altar de satanismo. Es tan contaminada una película de pornografía. Ahora, en segundo lugar, el segundo principio que quiero compartirle es: la idolatría es algo grave para Dios. La idolatría es algo grave para Dios. Ahora, ¿qué es idolatrar algo? Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Cualquier persona, cualquier actividad, cualquier cosa que yo amo más que a Dios, que yo le dedico más tiempo que a Dios, que me despierta mayor compromiso que Dios, eso es un ídolo para mí. Cualquier cosa puede ser un ídolo cuando yo lo pongo en el lugar de Dios. Para Dios la idolatría es algo serio. Mire, la idolatría es tan grave para Dios por dos causas. Aprenda esto: la idolatría es grave para Dios por dos causas. Número uno, porque ofende la bondad de Dios al rechazar la gracia de Dios y buscar otro camino para obtener salvación. Déjeme contarle algo. Usted sabe cómo es el azote romano. El azote romano consistía en dos cosas. En primer lugar, se amarraba a un cepo, que era básicamente un tablón con 3 agujeros, donde el condenado ponía su cabeza y sus 2 manos y se amarraba con candados y se sujetaba a un poste, y él quedaba en esta posición. Entonces venía uno de los soldados y tomaba una pequeña vara de madera o una pequeña bola de plomo y lo golpeaba durante unos minutos en la espalda para mayugar la carne, para romper los tejidos. Lo golpeaba, pero eso no era lo peor. Después venía el verdugo y tomaba un látigo que se llama escorpión. Escorpión porque al final de la punta tenía pequeñas bolas de plomo en forma de anzuelo. Y eran tan pesados, eran de cuero curtido, eran tan pesados que cuando el verdugo golpeaba rompían las barreras del sonido y sonaba así un sonido como ¡plá! Cuando iba en el aire. Y estos escorpiones se clavaban en la carne del condenado y el verdugo tenía que tirar fuerte para arrancarlo, y la piel y pedazos de hueso del condenado eran arrancados. Hay crónicas romanas que dicen que muchos prisioneros quedaron con sus vísceras expuestas porque se les arrancó la piel y las costillas, y algunos morían con solo el azote. Jesús fue torturado por los romanos, recibió el azote romano antes de ser crucificado. El libro del profeta Isaías dice que literalmente él perdió su forma humana. Dice, su padecer fue deformado de entre los hombres. Ya no era un hombre lo que estaba en la cruz, era un pedazo de carne y de sangre lo que estaba ahí clavado. Y era el Hijo de Dios. Y en todo momento pudo haber descendido de esa cruz y no lo hizo para pagar el precio de nuestra redención. Ahora, cuando usted ve la cruz y usted entiende el amor que Dios derramó en su Hijo para hacer que Él viviera eso, cuando lo justo era que usted y yo lo viviéramos, no nos queda más que aceptar la gracia de Dios y amar a Dios. Pero cuando usted ve al Hijo de Dios en una cruz, y yo le ruego que lo pinte en su mente, abucheado por la gente, golpeado, humillado, desnudo en una cruz, y usted busca otro camino, un santo, el nombre de una virgen para acercarse a Dios, usted está ofendiendo no a una iglesia, está ofendiendo a Dios mismo, que dio a su Hijo por nosotros. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 5: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él fue a la cruz, Él murió por nuestros pecados. Ahora, yo no quiero ofenderlo. Si usted recibió una religión de sus padres, si a usted lo consagraron a determinado santo, a determinada manifestación de la Virgen, perdóneme, yo no quiero ofenderlo, pero hay una realidad que yo no puedo huir. No es esta iglesia la salvación, no es Pavel Martínez, por favor, no es eso. Es Dios y su palabra la que lo dicen. Hay un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Y cuando usted se vuelve idólatra, cuando usted busca otro camino para ser salvo, entonces usted está rechazando la cruz de Cristo y está buscando otro camino. Y eso duele. Usted no insulta a alguien así a menos que quiera pelear con él. Y no es bueno pelear con Dios. Ahora, la idolatría tiene dos problemas, le decía. Número uno, el hecho de que rechazamos la gracia de Dios y buscamos otro camino. Usted puede acercarse a Dios. Usted no necesita un mediador. Usted no necesita un pontífice. ¿Sabe qué significa pontífice? Que es el título que se le da a los grandes ministros de la religión tradicional. ¿Sabe qué significa pontífice? Hacedor de puentes. Hacedor de puentes, porque se supone que el sacerdote hace un puente entre Dios y los hombres. No, hermano. Yo si le hago un puente se me cae. Yo si le quiero hacer un puente se me cae. ¿Sabe cuál es el puente? Es la cruz de Cristo. Él nos unió. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios cargó en nosotros el pecado de todos nosotros y nos dio esperanza y nos dio salvación. Ahora, Dios habla duro contra la idolatría. Se lo habló al pueblo de Israel y nos lo habla a nosotros ahora. El segundo peligro de la idolatría es que somos formados o transformados a la imagen de aquello que adoramos. Fíjese bien. Un peligro de la idolatría un problema de la idolatría es que rechazamos la gracia de Dios y buscamos otro camino. Pero el segundo problema es que nosotros vamos a ser formados y transformados a la imagen de aquello que adoramos, sea Dios o sea un ídolo. ¿Quiere que le dé un ejemplo claro de eso? Ya no con un ídolo de palo, sino con ídolos modernos. ¿Cuántas personas ha visto usted con la camisa de Messi? Con la camisa de Cristiano Ronaldo, con los basquetbolistas con la de Stephen Curry o la de LeBron James. Y tal vez, hermano, estamos con la pancita así como la mía, pero andamos con la de Messi, ¿verdad? Y entonces, hermano, queremos ser como nuestros ídolos. Queremos ser como nuestros ídolos. Ahora, en la cultura romana, por ejemplo, ojalá que no lo confunda con lo que le voy a decir. En la cultura romana, los dioses romanos eran homosexuales, eran blasfemos, eran violentos y eran tremendamente adúlteros e impuros sexualmente. Zeus, el jefe de los dioses griegos y romanos, Zeus, que era para los griegos, y Júpiter, ¿verdad? Para los romanos, era tremendamente mujeriego. Entonces, esa adoración a ese ídolo, ¿qué hizo? Que la cultura romana fuera una de las culturas más impuras que ha habido en la historia. Se llenó de pederastrería, se llenó de homosexualismo, se llenó de adulterio, se llenó de perversión, porque uno es transformado conforme a los ídolos que adora. Y si usted adora a Dios, su vida está siendo transformada a la imagen de Jesús. Pero si usted adora a un ídolo, si usted tiene un ídolo, usted es transformado a la imagen de aquel ídolo que usted está viendo. Ahora, usted me podría decir, pastor, pero yo no tengo ídolos. Yo no tengo un Dagón, un Baal, un Nisroch. Yo no tengo ídolos así. Pero usted tiene cosas que ama y que muchas veces lleva a su casa. Usted lleva mentira a su casa. Usted ama el dinero y vive por el dinero. Usted ama la inmoralidad. Usted ama cosas que se vuelven un ídolo y que trastornan su carácter. Mire lo que dice la Biblia. Venga al Salmo 115 conmigo. Si llevamos a nuestra casa lo inmundo, nosotros mismos, nuestro carácter se desfigura y se corrompe. Salmo 115, verso 3 al 8. Salmo 115 del 3 al 8 dice la Escritura: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Cuando usted tiene un ídolo, usted se transforma a la imagen de ese ídolo. Entonces, Dios le advierte tanto al pueblo de Israel en contra de la idolatría,
porque los dioses de esas naciones eran perversos. Y Dios sabía que si Israel seguía a esos ídolos, no solo lo iban a dejar a él, sino que Israel iba a aprender el carácter de esos ídolos y se iba a corromper. Si usted lee el libro del profeta Jeremías, ahí se describe cómo el pueblo de Israel se corrompió moral, espiritualmente, familiarmente, por haber seguido los ídolos. No sé si me estoy explicando bien. Usted no puede traer lo inmundo a su casa. Usted no puede traer un lenguaje obsceno a su casa. Usted no puede traer crítica a su casa. Usted no debe traer envidia a su casa, porque está llevando lo inmundo a su casa y va a transformar su casa en inmundicia. Sus hijos, su esposa, su esposo van a ser afectados por lo que usted está llevando. Termino con este tercer principio. Dios nos llama a vivir en integridad en nuestra propia casa y en lo secreto, y no solo en la apariencia. Un grave problema que tenemos hoy es pensar que lo más importante es lo que la gente dice de nosotros. Y es importante lo que la gente dice de nosotros, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios dice de nosotros. Mire, usted puede tener a favor suyo todo el pueblo, y usted puede haber engañado a todo el mundo, pero tarde o temprano usted va a darle cuentas a Dios, y a Dios no lo podemos engañar. El libro de Hebreos dice que todas las cosas están desnudas delante del Dios a quien le tenemos que dar cuenta. Y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a mentir y a tener una apariencia aquí en la casa de Dios, en la iglesia, a aparentar ser amables, a aparentar ser santos, a aparentar ser personas colaboradoras, pero en nuestra casa toda esa apariencia se destruye. Mentimos, hablamos obscenidad, robamos, tenemos licor escondido, botamos toda esa imagen de santidad a la basura con una actitud de hipocresía. Y eso Dios lo ve. Eso Dios lo ve. Mire, ¿de qué sirve que la gente crea que usted es algo si Dios sabe que usted no es eso? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Es en la casa. Dios les dice, cuiden su casa en Deuteronomio 26. No lleves a tu casa, no dice no lleves al parque, no, a tu casa no lleves lo sucio. El Salmo 51:6 es un versículo que yo lo sé de memoria y que golpea mi corazón muchas veces, y que cuando la tentación por hacer lo malo y cuando nadie me está viendo viene a mi corazón, ese versículo golpea mi corazón. He aquí, dice el Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, tú amas la verdad en lo secreto, dice la Biblia de las Américas, y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Dios no ama la verdad en público. Dios no ama la verdad cuando todos nos felicitan. Eso es parte, pero es allá en nuestra casa que debemos reflejar el carácter de Cristo. Es en la manera en que le hablamos a nuestros hijos. Es en las decisiones que tomamos cuando nadie nos mira lo que nos define como cristianos de verdad. Es fácil, hermano. Es fácil en un grupo dejarse llevar y hablar bien y sentir buenas emociones. Y eso es fácil. Pero la integridad que Dios ama es la integridad que está en lo secreto. Cuando nadie nos ve, cuando somos Él y yo, cuando nadie puede detenerme, cuando nadie puede reprocharme, y aún así yo hago lo correcto, entonces Dios se agrada de esa integridad. Venga conmigo al Salmo 101. Salmo 101, de los versos 1 al 3. Salmos 101, de los versos 1 al 3. ¿Lo tiene conmigo? Salmo 101, de los versículos 1 al 3. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré. ¿A dónde dice, hermano? En medio de mi casa. ¿A dónde estoy llamado a ser íntegro yo? Aquí en la iglesia, hermano. No, ¿a dónde? En medio de mi casa. En medio de mi casa. Ahí Dios me llama a ser íntegro, como llamó al pueblo de Israel a no llevar algo sucio a su casa. Dice el verso 3: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían,
ninguno de ellos se acercará a mí. Ahora, debemos entender esto. Dios nos llama a vivir en integridad en nuestra casa. No bajo la apariencia. No cuando todo el mundo dice que algo está bien. Que muchas personas digan que algo está bien no significa que eso esté bien. La moral la define Dios. La moral la define Dios. Y nosotros creemos lo que Dios dice. Ahora usted y yo debemos aprender a vivir en integridad en la casa. En la casa. Mire, yo oí una historia de un hombre que era un hermano tan servicial en la iglesia y se gozaba tanto en las alabanzas y oraba con tanto fervor que el pastor le dio oportunidad de predicar. Y empieza aquel hombre a predicar, hermano. Qué belleza de predica. Y predicando del amor, de la santidad. Y entonces la esposa lo queda viendo y sale corriendo, hermano, de la iglesia. Y todos los hermanos asustados, ¿a dónde va la hermana? Y la ven venir con la cama así, en la espalda. Y los hermanos ahí ponen la cama, hermano, ahí en la iglesia y sale corriendo. Y el esposo seguía predicando, disimulando. Viene, hermano, con el closet lleno de ropa, hermano, a ponerlo ahí. Y después viene con las cobijas y las almohadas. Y ya el hombre no le pudo. Y le dice: mujer, ¿qué estás haciendo? Le dice: ¿no ves que estoy compartiendo la palabra de Dios? Le dice ella: mira, amor, le dice, sos tan bueno aquí en la iglesia, le dice, sos tan especial aquí en la iglesia que yo quiero que nos quedemos a vivir aquí, le dice. Porque cuando llegas a la casa, le dices: ay, vos sabés cómo sos, le dice. Entonces, ¿a cuántos de nosotros nos pasaría eso? Si Dios nos pusiera a compartir aquí. Y veríamos a nuestros hijos trayendo las almohadas, hermano. Nosotros deberíamos vivir, hermano, de tal manera que le regaláramos la lora de la casa al más chismoso del barrio y no hubiera problema con eso. Usted ve que las loras lo repiten todo. Pues deberíamos poder regalarle la lora de la casa al más chismoso del barrio y la lora no tiene nada malo que decir de nosotros. Así deberíamos vivir. Ahora póngase de pie conmigo, por favor. Le ruego que se estire un poquito, que después cierre sus ojos conmigo. Yo le hablé esta noche acerca del libro de Deuteronomio, cómo Dios le dio su ley a su pueblo y cómo Dios les recordó y les advirtió que ellos guardaran su palabra y que ellos obedecieran su palabra. Y en el capítulo 7, verso 26, Dios le dice: no traerás a tu casa nada abominable para que tú no te hagas anatema. Y la palabra abominable es asqueroso. Dice: no había comido nada, no había bebido nada. Y estaba en una agonía. Y un pastor y yo fuimos. Y él nos dijo: tengo el pacto que yo hice. Soy el brujo de la comunidad. La gente me conoce. Yo les adivino qué van a tener. Yo les digo que deben sembrar. Yo les arreglo los empachos. Yo les amarro los maridos. Pero yo no me puedo morir hasta que le entregue a alguien el pacto que tengo. Tengo que dárselo a un nieto o a un hijo. Mi esposa es testigo. Ellos vinieron aquí a pedir oración. Y nosotros fuimos por él. Fuimos a orar por él. Me gustaría decirle que fue una victoria. No fue una victoria. Nos echó de su casa y nos maldijo una y otra vez. Tenía demasiado miedo de morir. Y creía que si se volvía a Cristo, las fuerzas que lo apoyaban lo iban a destruir. Eso no es vida. Usted no puede meter a su casa eso. Usted no puede deshonrar a Dios de esa manera. Usted no puede sentir que una vara de ruda lo va a bendecir más que Dios. Usted no puede pretender que una medalla de un santo que ni siquiera se sabe si existió puede hacerle un milagro más grande que Dios. Eso es ofender la santidad de Dios. Eso es ofender la gracia de Dios, la bondad de Dios. Le decía, una mención especial: cuidado con la pornografía. Es tan fácil. Es tan fácil. Antes, quien quería ver pornografía tenía que salir a la calle a comprar una revista, ir a un cine. Ahora el internet nos ha dado el anonimato. Desde una computadora, desde un teléfono inteligente podemos ver lo que queremos. Pero eso no es vida. Eso contamina nuestro corazón y contamina nuestra casa. Nos hacemos partícipes en el pecado y en la esclavitud de mujeres, de hombres y de niños. Eso no es vida. Eso no es
traigas lo sucio a tu casa. Para Dios la idolatría es algo serio. Usted no necesita otro mediador. Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted. Y tenga cuidado con las cosas que ama, porque usted va a ser transformado a la imagen de las cosas que usted ama, de las cosas a las que le dedica tiempo, de las cosas a las que le dedica todo su amor. Usted va a ser transformado a imagen de eso. Usted necesita volverse a Dios y sacar de su casa lo inmundo. Usted y yo necesitamos volvernos a Dios y pedirle a Dios que nos mantenga en una vida de santidad, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. No se trata de quiénes somos aquí en la iglesia, no se trata de lo que la gente dice de nosotros, se trata de lo que Dios sabe y ve de nosotros. Y Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Job le dijo a Dios: ¿cómo podría esconderme yo de ti, oh juez de los hombres? ¿Cómo podría esconderme de ti? Yo le ruego que cierre sus ojos conmigo y le diga: Padre, perdóname por todo lo inmundo que he estado llevando a mi casa, en el nombre de Jesús. Hermanos, si hay en su casa elementos de hechicería, elementos de brujería, elementos de ocultismo, dígale: Señor, perdóname en el nombre de Jesús. Si yo he llevado a mi casa ruda, amuletos, sortílegos, oraciones que han buscar prosperidad separado de ti, yo me arrepiento de eso, Señor. Yo me arrepiento de eso. Y ahora te pido en el nombre de Jesús que la sangre preciosa de Jesucristo sea derramada sobre mi vida y sobre mi casa y sobre mi familia, y que toda opresión sea rota por el poder de la palabra. Diga al Espíritu Santo: limpia el ambiente de mi casa, limpia el ambiente de mi hogar, limpia mi mente y la mente de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Límpianos por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos, hemos metido cualquier elemento de hechicería, de adivinación. Perdónanos, Señor, si en lugar de esperar tu bendición hemos comprado la loto. Perdónanos, Señor, si hemos metido pornografía a nuestra mente y a nuestra casa. Ahora, Padre, trae tu perdón, trae tu libertad, trae tu santidad. Que tu gracia cubra toda falta, Señor. Y que en este lugar haya libertad. Que en este lugar haya libertad. Que en este lugar haya libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Ahora yo quiero hablar a su corazón un momento. ¿Qué cosas usted ama? ¿Qué cosas usted ama que se interponen entre Dios y usted? ¿Qué puede usted estar amando tanto que lo lleve al punto de separarlo a usted de Dios? Déjeme contarle una historia en breves minutos. Aquí en la iglesia venía una mujer y siempre estaba con su rostro demacrado y siempre estaba llorando en los devocionales, y cuando escuchaba la palabra de Dios siempre estaba avergonzada. Y yo hablé con ella y le dije: ¿puedo visitarla en su casa? Sí, pastor, vamos a la casa. Ya tenía una muchacha adolescente. Y yo le dije: cuénteme, ¿qué pasa con usted? Y ella me dijo: pastor, yo tenía un novio en el colegio. La familia de él tenía dinero. Cuando salimos del colegio, él me dijo: quiero casarme con él. Yo le dije que no, que yo quería estudiar, que yo quería una vida, que yo quería ser profesional. Y él me dijo: si no te casas conmigo, te vas a arrepentir. Me voy a casar con otra mujer y me voy a olvidar de vos. Y a mí no me importó, me dijo. Él se fue y se casó con otra muchacha. Y yo empecé a estudiar. Años después él empezó a buscarme otra vez. Y yo lo amaba con todo mi corazón. Y yo quedé embarazada de mi hija y tengo 14 años de vivir con él como la otra mujer. Él era mi esposo. Él me amaba tanto y yo lo amaba, y porque yo quería estudiar lo rechacé, y ahora tengo 14 años de ser la amante del hombre que me pidió que me casara con él.
no sabía qué hacer. De hecho tenía 23 años cuando ella me contó eso. Yo estaba asustado. Se fue de la iglesia. Yo llegué a visitarla una vez. Le digo, hermana, vamos a la iglesia, deje esa relación ya. Y recuerdo que ella me dijo, no, me dice, ¿para qué? Yo le dije, el día de mañana usted va a estar delante del trono de Dios. Y usted va a ver hacia atrás en su vida. Y usted va a ver todo lo que perdió y desperdició por vivir con ese hombre. Eso no vale la pena. Suéltelo ya y busque de Dios. Se enojó y todavía vive con él. Su hija salió embarazada sin casarse y ella todavía sigue atada a una relación así. Eso para mí es idolatría, porque esa relación ocupaba el lugar que Dios tenía que ocupar. ¿Sabe qué? Para muchos cristianos el ídolo que tienen es el dinero y viven para hacer dinero. Dañan su relación con Dios, dañan su familia buscando dinero. Ustedes no entienden que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade con ella tristeza. Ahora yo quiero invitar unos minutos nada más. Si hay algo que se interpone entre Dios y usted, hoy usted puede decir: Señor, yo quiero que tú quites todo ídolo en mi vida y yo quiero servirte. ¿Qué lo separa a usted de Dios? Ese es su ídolo. A mí me separan mis amigos que quiero divertirme con ellos. Bueno, los tienen en lugar de Dios. A mí lo que me separa es la inmoralidad sexual. Yo no puedo estar con una sola mujer. Ese es su ídolo. A mí lo que me separa es un vicio, el alcohol. Ese es su ídolo. Pero ¿qué podemos hacer? Venga a la gracia de Dios y dígale: hazlo en mí, Señor, estoy dispuesto. Hazlo en mí, Señor, estoy dispuesto. ¿Cuántos esta noche están dispuestos a decirle al Señor: yo te entrego mis ídolos, yo te entrego el altar de mi casa para que tú seas el rey de mi vida? Puede hacer esa oración conmigo. Levante su mano derecha conmigo. Dígale: Padre, yo reconozco que hay personas, hay actividades y hay cosas que yo he estado amando más que a ti. He estado dedicándoles más tiempo, he estado preocupándome más por ellas, he estado poniendo una división entre tú y yo por eso. Ahora yo te entrego mis ídolos en el nombre de Jesús. Yo te entrego todo lo que me aparta de ti, Señor. Y te pido, Dios, que hagas una obra en mi corazón, que me liberes ahora de toda carga, que me liberes ahora de toda opresión, que me liberes ahora de toda atadura, que me des una vida nueva en el nombre de Jesús. Aquí está mi corazón, aquí está el altar de mi vida, el altar de mi casa. Quita todo ídolo y pon tu presencia, Señor. Y pon tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Levante sus manos conmigo. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo me cubrirá. El poder del Altísimo me cubrirá. Y vendrá sobre mí. Y vendrá sobre mí su Espíritu Santo. El poder del Altísimo. Y el poder del Altísimo me cubrirá. Todo nuevo Él hará. Una vez más dígalo: y vendrá sobre mí su Espíritu Santo. Dígalo con convicción: y el poder del Altísimo, el poder del Altísimo me cubrirá. Dígaselo al Señor: y vendrá sobre mí. Y vendrá sobre
su Espíritu Santo. Y el poder del Altísimo, dígalo sin miedo. El poder del Altísimo me cubrirá. Y mi alma vivirá. Mi espíritu renovará. Y en mi casa todo nuevo Él hará. Y mi alma vivirá. Mi espíritu renovará. Y en mi casa todo nuevo Él hará. Padre, yo oro hoy por la casa de mis hermanos, para pedirte que limpies el ambiente espiritual de sus casas. Reprendo por el poder de la palabra que dice que toda potestad nos es dada. Reprendo todo temor nocturno, toda ansiedad, todo espíritu de temor, todo aquello que molesta, que invade, que atemoriza. Lo reprendemos, lo atamos en el nombre de Jesús. Declaramos sano nuestro sueño, sanas nuestras noches, bendecidas, puras, llenas de gracia, llenas de poder, llenas de libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. 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 Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero dejar al hermano Marcio con nosotros. Tiene un anuncio. Les recuerdo la ofrenda para el hermano Sotero, para que pueda adquirir un prendedor, un llavero, para que contribuyamos al grupo de seguimiento. Y después, cuando el hermano Marcio termine, voy a pedirle al Ministerio de Alabanza que nos despida con sube otra vez, por favor.